La hermana Dulce es la que va a pasar en unos momentos y yo creo que las hermanas van a testificar. Pero vamos a orar que el Espíritu Santo se mueva ahí en la escuela dominical y aquí en el servicio con nosotros, amén. Así oremos, amén. Y también orar por nuestro pastor. Y no hay nada que hagamos que no va a tener su recompensa, amén. Vamos a orar. Padre, Señor, te damos gracias, Señor, en este momento, Señor, que ya nos preparamos, Señor Padre, para escuchar tu palabra, Señor. Hemos visto que es grande la necesidad, Señor Padre, de predicar el Evangelio, Señor. Has puesto en los corazones de los misioneros atender al llamado, Señor, y cada uno de nosotros puede hacer algo. Cada uno de nosotros toma la decisión si podemos contribuir, Señor. Nos has dado más de lo que necesitamos, Señor. Solamente pon ese deseo y también la sabiduría, Señor, para hacer lo que tú quieres, Señor, lo correcto. Señor, a través de tu palabra que van a enseñar a la escuela dominical, te damos gracias por cada maestro, por los niños que están recibiendo. Sabemos que tú estás obrando y que nada es en vano y tu palabra nunca regresará vacía, Señor. Sigue obrando en los corazones de los niños, fortaleciendo a los maestros, Señor, y también aquí nosotros que nos preparamos para escuchar tu palabra, Señor, que tu Espíritu Santo pueda hablar a nuestros corazones. Fortalece a nuestro pastor, úsalo también. Y te damos las gracias por lo bueno que eres, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Puede tomar asiento, hermanos, y así la hermana Dulce va a pasar. Que Dios les bendiga, hermanos, amén. ¿Necesita un agua? Sí, por favor, sí, a ver, ahorita. hermano. Por favor, hermano. Gracias, hermano. Que Dios les bendiga, hermanos. God bless you, brothers and sisters. Es un privilegio tener este día para compartir lo que recibimos de la convención. It's a privilege to be here to share a little piece of what I've learned in the convention that I just went to. El pastor de la iglesia decía que hubo mucha oposición para que muchos llegaran este año a la convención. The pastor said that there was a lot of potential for more people to come to the convention. Pero que los que estábamos allí era necesario que estuviéramos porque teníamos que llevar a nuestra iglesia este mensaje. When he was saying that it was very important that we as a church go there and attend the convention. Y pues nosotros también tuvimos oposición, pero para la gloria de Dios, el grupo de damas hizo todo posible con el apoyo del pastor para estar ahí. Y traemos de lo que hemos recibido, hermanos, estamos en tiempos que Cristo viene, como le decía el hermano Lucio. It was a very great opportunity for us to go. The women's ministry was able to collect enough for a lot of us to go, and with the pastor's help as well. Y ahora, hoy solamente soy portadora del mensaje que recibí, no soy la autora y voy a decir los nombres de quienes fueron dando esta enseñanza. So this message that I have, I am not the author. This is something that touched my heart in the convention. Para que Dios les hable a su corazón conforme nos habló a cada una de nosotras. So that God can speak to your hearts through this message. Y aunque fue muchísima información, creo que traje en esencia lo que Dios quiere que sepan. It was a lot of information that I learned in the convention, but I pray that I bring the essence of what I learned. Pero antes de comenzar de lleno con el mensaje, Before I start, quiero pedirle a 3 voluntarias de las que fuimos que den un pequeño comentario, algo que compartan algo de qué recibieron, cómo se sintieron. Before I start, I would ask if there are 3 volunteers of women that went to come and share a little piece of what they learned. Y mientras las voluntarias nos comparten, el hermano Ángel nos va a ayudar a compartir unas imágenes de un poquito de lo que vivimos. And while the sisters share, Angel's going to put some images of the convention, Las voluntarias ya pueden pararse. if anybody wants to volunteer.
voluntaria. Another volunteer. Hermana, ¿quiere? Amén, hermana.
Gracias, hermana. Amén, hermana. Amen. Muchas gracias, hermanas, por decirle que sí a Dios. Cuando veníamos ya de regreso, más bien desde que íbamos y de regreso, les recordé, teníamos que compartir porque tenemos que aprender a decir que sí a Dios y tenemos mucho conocimiento para compartir. Y si me decían, hermana, me da nervio, pero qué bueno que le dijeron que sí. Y pues ya hicieron el resumen de todo. Sí, fueron 3 puntos bien importantes y se los voy a dar más en concreto. ¿Sí pudieron ver las imágenes o no? Hermano Ángel, ¿sí se pudieron abrir? Okay. Gracias. So on our way back, I was mentioning to the sisters to speak up and share, and a lot of them were saying that they were a little nervous, but thank God that they were able to share today, and the 3 points that they mentioned, I will speak through the message in a little bit more concrete. And now the images are being shown. Listo, hermanos, pues ya vamos a entrar en el mensaje en concreto. El tema de la convención se llamó Como en el cielo. The title of the convention was Like Heaven. Y muchas veces oímos que en Mateo 6:9 dice la oración modelo, Padre nuestro, hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. So, and we can see in Matthew 9, chapter 9 that whatever happens in heaven may come onto earth as well. Pero muchas veces no sabemos cómo se hace en el cielo. So we don't know how things are in heaven. O si lo sabemos, caemos en la rutina y dejamos de hacerlo. ¿Verdad? O si lo sabemos, lo dejamos en la rutina y dejamos de hacerlo. Oh, and even if we do know, we really don't put it into practice. Entonces, cada predicador dio un punto que les quiero compartir. La primera se llama Soaris Reyes. I want to share a few points, and the first point is to serve with privilege. Soaris Reyes es una predicadora de Puerto Rico. The preacher that spoke this was from Puerto Rico. Se veía bien jovencita, parecía de 26 años y tenía 46. She looked very young for her age. Y cuando nos iba diciendo su experiencia y todo lo que su familia había hecho en su vida, decíamos, los números no nos cuadran. Perdón, Cada que compartía su experiencia y todo lo que su familia había hecho, Oh, so when she would share her experience and what her family would go through, pensábamos, los números no nos cuadran. she would say, wow, that's incredible. Porque ella se ha mantenido en la palabra de Dios, ha sido procesada So she's maintained in the word and she's been processed. y refleja lo que significa su nombre. And she would reflect what her name means. Y su nombre significa brindadora de luz. And her name means to bring light. Ella nos dijo que ella viene de un linaje de mujeres que sirven al Señor. So there's a few lineage of women that serve God. Su abuela de 96 años sigue sirviendo al Señor. Her grandmother was one of them that served the Lord. Dirige el culto de oración y hace prédicas. So she would, serve, do ministries and stuff. Y Soares es la fundadora del programa Comisión de Maestros, la Comisión del Maestro, So she was in charge of the ministries of conventions. que está en las oficinas centrales de Asambleas de Dios. That it was founded through Christ. Y pues han de imaginar toda la sabiduría que tiene, ¿verdad? You can imagine the wisdom that she had. Y dijo que este mensaje, este punto que les voy a dar, le llevó 3 años hacer ese mensaje. So this point that I'm going to mention, it took her 3 years to finalize. Y que pocas veces lo usa porque es como un mensaje de emergencias. So she rarely uses it because this message is basically for like emergencies. Pero que Dios le puso en su corazón que tenía que darlo en esta convención. So God put in her heart to share this message in the convention. Y la palabra que ella utilizó fue Mateo 14:22, que ya nos decía la hermana Ermelinda. We were going to look here in Matthew 14, chapter 14 through 22 and 233.
Y se lo voy a leer rápidamente. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, subió al monte a orar, aparte. Y cuando llegó la noche estaba ahí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotando por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a aquellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¿un fantasma? Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no tengan miedo. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. So in Matthew 14:22-33, immediately Jesus made the disciples get into the boat and go ahead of him to the other side while he dismissed the crowd. After he had dismissed them, he went up into the mountainside by himself to pray. Later that night he was there alone, and the boat was already in a considerate distance from land, buffeted by the waves because of the wind was against it. Shortly before dawn, Jesus went out to them walking on the lake. When the disciples saw him walking on the lake, they were terrified. It's a ghost, they said, and they cried out in fear. But Jesus immediately said to them, take courage, it is I. Don't be afraid. Lord, if it is you, Peter replied, tell me to come to you on the water. Come, he said. Then Peter got down from the boat and walked on the water and came towards Jesus. But when he saw the wind, he was afraid and began to sink. He cried out, Lord, save me. Immediately Jesus reached out his hand and caught him. You of little faith, he said, why did you doubt? And when he climbed into the boat and the wind died down, then those who were in the boat worshipped him, saying, truly, you are the Son of God. Aquí la palabra nos muestra que servir y seguir a Dios es un privilegio. So this scripture shows us that going out and preaching the word is a privilege. Pero que si queremos estar como en el cielo, So that if we want to be like in heaven, debemos saber que las tormentas también vienen del cielo we also have to know that the promises come from heaven. y que Jesús nos va a hacer bajar de la barca. And Jesus will save us from the sinking boat. Los servidores, igual que cualquier otro hermano que se queda en la banca, A lot of those that serve sometimes just stay on the boat. sufren solo es un privilegio, It is a privilege. pero sufren como toda la humanidad. They suffer just like anyone in humanity. Viene la prueba, There comes a lot of El dolor. trial, pain, el abandono, abandonment. tienen que dejar su cultura, They have to leave their culture. obras que ya llevan avanzadas, Sometimes things get too advanced. pero si Dios le habla a salir de la barca, When Jesus calls them to get off the boat, tiene que meterse en la tormenta. you have to walk into the storm. Cuando la palabra llega, la palabra tiene un tiempo para cumplirse. It takes some time. Hizo mucho énfasis en esto porque a veces tardamos en responder. She put a lot of emphasis in this because it sometimes just takes a little longer. Cuando la palabra llega, tiene un tiempo para compartirse y debe cumplirse, debemos salir. And when it is completed, we need to step out. Salir de todo lo que conocemos, aun cuando nos duele, debemos entrar a la tormenta. So even if it hurts, even if it's scary, we have to take the step out of the boat, essentially. Y muchas veces Jesús nos envía a la tormenta. And then Jesus sometimes sends the storm. Lo vemos en este pasaje como Pedro We can see here in the scripture, Peter, fue enviado a la tormenta. he was sent into the storm. La predicadora decía, tenía la autoridad, pero no le dijo al cielo que se calmara. Jesus had the authority. He could have calmed the storm, but he didn't.
Jesús podía controlar todo lo que él quisiera, He could control anything he wanted. pero le pidió a sus seguidores He asked his disciples que se metieran en la tormenta. to walk into the storm. Porque sabiendo que la tormenta hay lecciones que solo vas a aprender en medio de la tormenta. So in the storm, there are lessons that you can only learn going through it. La obediencia no siempre te lleva a la comodidad, pero siempre te lleva al propósito. Being obedient doesn't always lead you to the things that you want. It takes you to where you need to be. La obediencia viene a sacarte de tu silla cómoda. Obedience takes you out of your comfort zone. Tal vez estás pasando por algo difícil, Maybe you're going through something difficult, un hijo que se alejó de Dios, a child that's away from the ways of God, una enfermedad, an illness, una pérdida de un ser querido. a loss of a loved one. No importa tan fuerte sea la tormenta, It doesn't matter how strong the storm is. Jesús tiene el control. Jesus has the control. Y Jesús la permitió And Jesus permitted porque usted ahí va a aprender because you would learn. algo que no va a aprender si no entra. It's something that you wouldn't have learned if you never went in. Y a veces ahí, cuando obedecemos los que servimos a Dios, So when we are obedient, those that serve God, nos quedamos pensando, cuando viene la tormenta pensamos, me equivoqué, no fui obediente, no estoy cumpliendo lo que Dios pide. we start to think when we're in the midst of the storm, did I do something wrong? What's going on? Pero hermanos, Jesús está mirándonos en medio de la tormenta. But brothers and sisters, Jesus is with you within the storm. Jesús lo vio y fue hacia él a través de la tormenta. También esta historia se menciona en Marcos. Yes, as we can see, Jesus went to him. Then that we can see that is also in Mark. Pero ella utilizó esta cita de Mateo She chose the scripture from Matthew porque ahí exclusivamente dice la palabra hizo que se bajaran. because it says that he made him come out of the boat. Hermanos, en medio de lo que usted está pasando, sus ojos están sobre usted. So whatever you're going through, Jesus' eyes are looking down upon you. Dios siempre está a tiempo. Él no pierde el tiempo y su tiempo no es tu tiempo. Jesus' time is perfect. So whenever it's his time, it'll be completed, not ours or any other time. Jesus' time. Dios no se oculta durante tu tormenta. Jesus isn't going to leave you within the storm alone. Él se acerca He en gets medio de lo close. que tú estás pasando. He gets close in what you're going through. En ningún momento calmó la tormenta porque ese era el propósito de él. He didn't calm the storm because that was the purpose, was to go through it. Hermanos, en medio de la tormenta debemos de saber que su presencia es más poderosa que cualquier explicación que nosotros podamos pedir. So when we're going through this storm, Jesus' explanation is the only thing that we need. We don't need any other reason. Porque a veces le decimos, Señor, ¿por qué estoy pasando esto? Señor, dime, quiero entender. Y le pedimos explicaciones a Dios. So we always call out to God. We want a reason. We say, why is we're going through this? What's going on? And we keep calling out for God's reasons. Pero su palabra dice, bástate mi gracia, que mi poder se perfecciona en tu debilidad. So he says that come to me even in your debility and weakness. Él no tiene por qué darnos explicaciones He doesn't need to give us any reason porque nuestra mente no alcanzaría a entender. because our minds really can't comprehend the Él complexity. solo quiere la obediencia de servir He wants our obedience to serve y entrar en la tormenta si es necesario. and to go in through the storm. It is necessary Porque vendrán tiempos más difíciles para servir y otros tiempos más cómodos. because there are times that are more difficult to serve, and then there's other times where it's pretty comfortable. Pero la palabra también nos dice mirar los tiempos, The scripture says to look at the times porque los siervos de Dios somos los que llevamos la luz. because those that serve God bring out the light. Mucha gente se enfoca en que Pedro dudó A lot of people focus on when Peter doubted. y lo juzgan como si hubiera hecho algo malo. They judge him as if he did something wrong. Pero como nos compartía la hermana, es el único registrado en la historia, aparte de Jesús, que caminó sobre el agua. Like our sister mentioned earlier, Peter
out of everybody in the scripture, he is the only one besides Jesus that was able to walk on water porque se atrevió because he was a decirle que sí. confirmed to go through the storm. Repito, les comparto, la predicadora decía que desde que estaba chiquita se iba a caminar sobre el mar y que su sueño era caminar sobre el agua. And so the preacher that was speaking through this, she said that when she was little, she would go onto the beach and she would desire to walk on water. Y dice, fue un privilegio It was a privilege que solo Pedro y Jesús tuvieron. that Peter was able to do this. Sin embargo, esto le vino a traer a su corazón que debe de servir a través de la tormenta y ser obediente en todo tiempo. That this message really touched her when she was thinking of it, that she just needed to obey God and walk through the storm. Él les está llamando a salir de la barca y caminar sobre lo que les da miedo. So it represents like stepping out into what you're afraid of. Porque les está dando la autoridad de pisotear lo que les viene a atemorizar. It gives us the authority to step on our fears Venzan sus miedos y solo díganle que sí. and to take charge of your fears. Y Dios les dará la victoria. And God will give you the victory. Entonces, punto número 1, servir a Dios es un privilegio, So point one, it is a privilege to serve God, aún en medio de la tormenta. even through the storm. Siguiente punto, el sueño de Dios. The second point is God's dream. Él nos lo dijo el misionero Ricky López. This is another missionary from someone named Lopez. Él está de misionero en Nicaragua. So he is doing a missionary in Nicaragua. Y él utilizó esta palabra, esta porción bíblica. So he used this scripture. Mateo 28, del 18 al 19. Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. In Matthew chapter 28, verse 19 and 20. Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always, to the very end of the age. En pocas palabras, el sueño de Dios es que vayamos. So in a few words, God's dream is for us to be in missions, to go out. El predicador Ricky nos compartía, yo tengo mis sueños personales. This missionary would say, well, I have my own personal Y es dreams. como el de ustedes. It's just like anybody else's. Tener una casa bonita, un carro elegante, una familia con universidad. To have a nice house, to have a great family, to go through colleges and universities, Estar cómodo en mi casa. to be comfortable at home. Pero mi sueño no es el sueño de Dios. But my dream isn't God's dream. El misionero nos mencionaba que estadísticamente está bajando el número de misioneros que quieren salir. So he was letting us know that there is actually a decline in missionaries right now. Que de los pocos que salen son mayores de 50 So those that are out, they're above the age of 50. y se quedan en la obra hasta que fallecen. They continue in the work until they pass on. Los pocos jóvenes que van The few young folk that go, se rinden a los 5 años. they serve for about 5 years. Y él nos decía, si ustedes se encargan del sueño de Dios, Dios se va a encargar de sus sueños. But he said, if you just take charge and complete and be obedience of God's dream, he'll fulfill your own. Y en la actualidad vemos una crisis que ya Jesús nos decía desde hace 2000 años. So we see a crisis that Jesus actually mentioned 2,000 years ago. La mies es mucha, pero los obreros pocos. There are a lot of need, but less those to serve. A veces no es por falta de llamado, Sometimes it's not even lack of calling. es por falta de apoyo, de fondos. It's lack of help, lack of funds. Es un reto muy fuerte llevar la palabra. It's a big, a lot of work to take saying the word of God. Pero hay 3 formas de poder cumplir el sueño de Dios. There are 3 ways to complete God's dream. 3 tipos de personas. 3 type of people. Los que oran, Those that go,
Nos compartía él que había en su congregación una señora mayor So he was telling us about an older woman que decía que ella quisiera ser misionera, pero ya no tiene fuerzas, that she would want to go serve, but she doesn't have the strength, pero que no dejaba de orar por ellos. that she would not stop praying for them. Que cuando la invitó a su casa tenía una barda llena de imágenes de misioneros. That when he went to her home, he saw that her wall was covered of images of missionaries. Y que no había día que no intercediera por ellos. That there was not a time where she didn't intercede for them. Y esto también es ser parte de la misión. And this is also being part of missions. Porque decía, sus oraciones nos protegen de todo el peligro. He said her prayers protect them from all harm. El campo de trabajo es muy peligroso, It can be very dangerous to be out there. pero los que nos quedamos aquí Those that stay, podemos dar dinero. we can give money, we can give funds. La segunda persona es los que oran y también pueden dar. Those that pray and can also give. Porque hay quienes tienen la finanza There's some that have the ability, the finance too, y la responsabilidad como cristiano es interceder. and the responsibility as a Christian is to intercede. Entonces yo creo que todos entramos en el 2, ¿verdad? So a lot of us are like this, right? Entonces, miren, el hermano nos decía que fuéramos bien conscientes porque Dios está llamando obreros. That we need to be conscious about this because God is calling out other missionaries. La mies es mucha y pocos obreros van. There's a high need, but less of those that serve. Y no es tiempo para quedarnos cómodos en la banca, en la barca. And it is not time for us to be comfortable sitting down on a comfortable chair. Tenemos que salir a cumplir el sueño de Dios. We need to go out and complete God's dream. Ese es nuestro propósito. That is our purpose. Es el propósito de la iglesia. This is the purpose of the church, Llevar la palabra, to take la on gran word comisión. and missions. El sueño de Dios es que nadie se pierda. The God's also dream is for no one to be lost. Y el tercer tipo de persona es los que van. The other people that go, Y si alguien ahorita ha sentido en su corazón que Dios le está llamando, and if there is someone out here that has that feeling, that calling being called out to them, el misionero decía, si Dios te llama, if no God tardes calls en you, ir. don't wait to go. Los obreros son pocos, hermanos. Those that serve are very few. Nos compartió un poquito de lo que está haciendo en la obra en Belice. Se los voy a decir en breve. ¿Ok? Lo van a sacar ya de la misión que él tiene, más bien va a cambiar. There's a lot of changes that are going through right now. De Nicaragua va a ir a Belice. Perdón, hermano? De Nicaragua se va a ir para Belice. From Nicaragua, he was going to go to Belize. Y él dice que también es como bajar de la barca, And it's kind of like stepping off of the boat porque es empezar de cero. because he's starting from zero. He's starting Dejar from ground las zero. iglesias que ha levantado. To leave the churches that he built, you know, from ground up. Alejarse de las personas que lo han acogido. And those that have helped him, supported him. Pero me tocó el corazón cuando dijo, pero yo soy misionero. But he says, but I am a missionary. Sí, hermano, sí duele servir a Dios. No, it hurts to serve God sometimes. De hecho, hablaron, un poquito se mencionó, que hablan del servicio, hablamos del servicio y de los frutos, pero no del luto de servir a Dios. So we talk about, you know, the work, the end goal, but we don't talk about the middle, what's going on while we serve. Cuando alguien le dice que sí a Dios, también está siendo procesado igual que todos. So when someone is serving God, they're being processed. El aceite no sale de las semillas si no se apachurra. So the oil doesn't come from the seed if it is not crushed. Entonces, al igual que todos, hermanos, nos decía la hermana Suárez, Again, like a different preacher named Senora Suarez, nos decía, he would say, cuando alguien se levante a traerles un mensaje, that when someone stands up and gives you a message, agarren de ese aceite, grab the oil. escríbanos la palabra de Dios, That is another scripture of God, porque ese predicador because that preacher, ya fue triturado. that they were not tortured, but worked through. Hermanos, la mies es mucha. The harvest is plentiful.
Mateo 9:37. Entonces dijo a sus discípulos: a veces la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Matthew 9, chapter 9, 37 and 38. Then he said to his disciples, the harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into his harvest field. Entonces el punto número 2 es, el sueño de Dios es que llevemos la palabra a cada rincón del mundo. God's dream is for us to go out and preach the word of God. La tercera predicadora, The third preacher that was there at the convention. me van a disculpar que se me pasó su nombre, no lo escribí. I didn't write down her name, but she had a great message as well. Pero es una guerrera de Dios. But she is a warrior of God. Les voy a compartir lo que ella nos dijo y el punto siguiente es ora sin cesar. And the third point is pray without ceasing. Todos estamos esperando que algo suceda en nuestra vida. So we're all waiting for something to happen in our lives, A veces por mucho tiempo o por poco tiempo. maybe for a while or depending on the time. Pero todos estamos esperando que algo suceda. But we are always waiting for something to happen. En Lucas 8:43 al 48, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía ya 12 años y había gastado médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y la tocó hasta el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Si quieren nomás hasta el 44. Gracias. In Luke chapter 9, verse 43 to 44, it says, and a woman was there who had been subject to bleeding for 12 years, but no one could heal her. She came behind him and touched the edge of his cloth, and immediately her bleeding stopped. Hermanos, ella esperó 12 años. Brothers and sisters, she waited 12 years. Y cuando vio la oportunidad de acercarse a alguien que podía ayudarle, que era Jesús, When she finally found the opportunity, to see Jesus, she took it. no en dudar en hacer lo posible para llegar hasta Él. She didn't take any second chances, she just went for it. Así debemos de ser nosotros. Tenemos la necesidad y sabe cuánto tiempo estamos orando. We have the need as well. We've been waiting too. We just need to take the opportunity as well. Pero tenemos que empujar para llegar a Jesús Sometimes we need to push through to get to Jesus. y hacer lo que nos toca para poder recibir el milagro. So to do what we can to receive the miracle. Esta predicadora This preacher, nos bendijo tanto con su testimonio she blessed us a lot with her testimony. porque ella esperó 56 años para conocer a su papá. She waited over 50 years to learn who her dad was. Les voy a hacer corta la historia, pero nos explicó todo ella. Luego les paso el audio si quieren. She's sent a good testimony, but later I will maybe share it with you guys. Su mamá, cuando ella nació, su mamá estaba en condiciones de la calle, la dio como hija foster y nunca conoció a su papá. So when she was born, basically her mom and them lived out on the streets, and she became a foster child. Cuando ella tenía 20 años pudo conocer a su mamá porque la adoptaron. She was eventually adopted, but when she was 20 years old, she was able to meet her mom. Y ella tuvo una relación bonita con su madre. She had a good relationship with her mom. Le llevó la palabra She preached the word to her. y solo le pedía que le dijera el nombre de su papá. All she asked for was the name of her dad. Y le dijo, es un secreto que me voy a llevar a la tumba. And her mother said that it is a secret that I'll take to the tomb. A las 2 semanas se enfermó gravemente la mamá And in a few weeks later, she got very ill. y meses después se llevó el secreto a la tumba. And, well, she eventually did take the secret to the grave. Ella hizo todo lo posible, un grupo de Facebook, 10 años investigando en Facebook en estudios de ADN. She would, search through Facebook and then finally did a DNA test. Grupo de personas que le ayudaron porque les gustó la causa. There was a few people that tried to help her because they wanted to help her cause. Lo único que le había dicho su mamá era que era un señor griego ya mayor. The only thing that her mom mentioned to her is that he was Greek. Y con esa poquita información lo encontró.
And with that little information, she found him. Pero 10 años de búsqueda con 18 ayudantes, que era como una aventura para ellos, So with all that time, it was basically like an adventure. y eran ateos. And they were atheists. Y decían, no creemos en tu Dios, We do not believe in your God, they said. pero creemos en tu causa. But we believe in your cause, they said. Lo que quería decir con esto es que Dios va a poner los medios cuando tú oras. That when you go out, God will provide. Y para la gloria de Dios lo encontró. For the glory of God, that she found him. También nos mencionó a grandes rasgos, bueno, yo se los voy a decir a grandes rasgos. Perdón, hermano? También nos mencionó la historia de, más bien que yo les voy a resumir la historia, She's going to give us a quick recap of the story. del paralítico que estaba cerca del agua. The paralytic that was near the water. Y duró 38 años que nadie lo ayudó a llegar al estanque. He waited 38 years, and there was nobody around that wanted to help him. 38 años que cada que se movía al estanque, él no podía llegar estando a un lado. He would try to move. All these 38 years, he would try to get up and move. Su tiempo de espera fue 38 años. His wait time was 38 years. Pero cuando Jesús viene a su vida, But when Jesus came to his life, él fue el que le ayudó. he was the one that helped him. Pero antes le preguntó, ¿quieres ser sano? But he asked him, do you want to be healed? Y sabemos que dijo que sí. And he obviously said yes. Y a diferencia de la otra historia, él no tenía amigos, no tenía familiares. Bueno, no se explica en la Biblia. Oh, in the Bible, it doesn't explain that if this man had support, like a support system, family, friends. Pero dice la predicadora, cuando alguien tiene a alguien que te ayude, te ayuda a llegar a Jesús. That when someone comes into your life that knows Jesus, they will take you to him. Y nos dijo, cuiden con quién se juntan, And have a careful eye of who you hang around with. busquen bien sus amistades, Find good friendships, porque van a ser su soporte durante la prueba. because they will be either there or not there for you when Y son trial los que los comes. van a acercar a Jesús o son los que los van a alejar. Are they going to be the ones that take you to Jesus, or are they going to be the ones that push you away, further away? Entonces, hermanos, hay 3 puntos muy importantes para estar como en el cielo. So there's a lot of situations like to be like heaven. Número 1, sirve aun cuando tengas tormenta. For one, serve regardless of the storm. Número 2, cumple el sueño de Dios. 2, complete God's dream. Y número 3, ora sin cesar. And then 3, pray without ceasing. En conclusión, In conclusion, para poder ver la voluntad de Dios en la tierra como en el cielo, to see God's will be done on like heaven and on earth, debemos creer que Dios quiere hacerlo. we need to believe that God's going to complete it. Que Dios te ama como a Jesús. That God loves you just like he did with Jesus. A veces pensamos que tiene favoritos o que solo uno tiene la unción. Sometimes we think that God favors a few people, but that's not true. Pero cada quien debemos creer But we need to believe que Jesús no hace excepción de personas. that God doesn't have Nos certain ama favorites. como a su Hijo. He loves us just like his son. Debemos creerlo. We need to believe Debemos that. declararlo. We need to declare it. Sirve durante la tormenta y Dios se manifestará. Serve through the storm, and God will be manifested through. Porque la tormenta viene del cielo. Because the storm sometimes comes from heaven. Sirve con propósito cumpliendo el sueño de Dios. Serve with purpose to complete God's dream, Y Dios se va a encargar de tus sueños. and God will uplift your dreams. Y ora sin cesar. And pray without ceasing, Y así podremos reflejar la gracia y la gloria de Dios. and that we can see the glory of God. Y a través de nosotros And through us, seremos el rayo de luz and we will be the light que viene del cielo para otras personas. that comes from heaven for other people. Pues hermanos, ¿verdad que de pura bendición? It was very right that it was a big blessing. Y el pastor lo dijo, es bien importante And the pastor said that it's very important que hagamos la voluntad de Dios, that we do God's will, como en el cielo, también la hagamos en la tierra. like in heaven and earth. Vamos a orar, hermanos. Let us pray. Oh, gracias Padre Celestial porque eres tan bueno con nosotros. Gracias Señor.